Bienvenido a las matemáticas. Buen día. En esta oportunidad voy a explicarles el tema de la regla de la cadena. Esto pues se utiliza para cálculo de varias variables y pues en esta oportunidad voy a resolverles el problema número 20 de estos que están acá. Este número 20 es el que voy a resolver y lo voy a hacer paso a paso, denotando pues cómo se resuelve eh, derivadas por cadena. Entonces podemos notar acá pues que la función W está en términos de dos variables independientes, que son X y Y. Ahora bien, X está en términos de otras dos variables, que son R y θ. Lo mismo sucede con Y. Y está en términos también de R y θ. Y acá pues nos piden que calculemos la derivada parcial de W con respecto a quién? A R. Y la derivada parcial de W con respecto a θ. El literal A es el único que voy a realizar. El literal B solo voy a hacer mención de cómo se soluciona, pero el literal B es bastante, a veces sale bastante sencillo y a veces sale bastante complicado. Entonces empecemos pues por explicar cómo se soluciona. Entonces yo pues por acá ya pues digité la función en términos de x y y, w, y x en términos de r, θ, y y en términos de r y θ. Y pues aquí he denotado lo que nos están pidiendo. Entonces, primero, antes de comenzar a colocar fórmulas y todo eso, vamos a explicar cómo se sacan eso de las cadenas. Primero, yo sé que tengo una función base, que es la w, o una variable base, que es la variable dependiente. Esa función esta función depende de de dos variables más, que es x y y, ¿verdad? Ajá. De acá, yo sé que x depende de otras dos funciones, de otras dos variables, que es r y θ. Entonces por acá pongo, aquí vamos a poner r, y acá, pues tal vez por cómo lo estoy digitando, lo voy a poner θ, con respecto a θ. Y acá y también depende de quién, de r y también de θ. Ahora bien, yo de acá pues voy a colocar en circulitos cada una de estas variables para poder aplicar la regla de la cadena. Entonces, aplicamos estos círculos acá. Esto lo podemos hacer también en la evaluación, en el examen. De acá pues yo voy a dibujar con otro color el camino, bueno, de W. Tengo dos variables inmediatas, que es X y Y. X tiene otras dos variables inmediatas, que son R y θ. Y de la misma manera, R y θ. Y acá pues yo puedo comenzar a sacar sus derivadas parciales. Por ejemplo, de W, yo puedo derivar W con respecto a qué variable. Con respecto, si nos vamos en el camino este, con respecto a X. Sí, ¿verdad? Y acá, si yo quiero sacar la derivada de x con respecto a r, voy a tomar este camino de acá. De x con respecto a r. Y este otro, vale, más o menos ya quedaron expresadas todas las derivadas. Ahora, si me piden, por ejemplo, aquí deben de poner bastante atención, porque una vez ustedes entiendan esto, todo lo demás de cadena va a ser sumamente sencillo. Entonces de acá, si yo quiero la derivada de w con respecto a r, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a andar el perrito quitando, pero vamos a ver acá. La derivada de w con respecto a r, primero voy a sacar de w, voy a sacar con respecto a x. Y de ahí pues quiero sacar la derivada de x con respecto a r, porque recordemos que r es a la que tenemos que llegar. Desde w tenemos que llegar hasta donde está r.
Entonces nos vamos por este camino anaranjado. Si yo quiero, luego sería de W con respecto a Y. Y luego de Y vamos a sacar con respecto a R. Entonces nos iríamos por toda esa trayectoria anaranjada. Recordando pues que primero vamos a derivar a W con respecto a la variable principal, a las variables inmediatas que son X y Y. Luego estas variables inmediatas las vamos a derivar con respecto a la variable que se nos está pidiendo, que es la derivada con respecto a R. Ahora pues únicamente vamos a escribir la ecuación de la derivada de W con respecto a R. Nos quedaría la derivada de W con respecto a X, que nos vendríamos en este camino de acá. Luego en este otro camino anaranjado. Acá se multiplican las derivadas. Entonces vamos a multiplicar la derivada de quién. La derivada de X con respecto a R. Y nos quedaría así. Luego más, porque nos vamos a ir por este otro camino anaranjado, vamos a tener la derivada de W, pero ahora con respecto a la variable Y. Y luego de ahí nos vamos por este otro camino. La derivada de Y, pero es con respecto a quién. A R, porque nos están pidiendo con respecto a R. Entonces, vamos por este camino de acá. Recordando siempre, pues, que es con respecto a R. Entonces, tenemos que llegar desde W hasta R. De W hasta R. Por los caminos de X y los caminos de Y. Entonces, esto de acá ya es la derivada de W con respecto a R. Ahora, finalmente, pues ya tenemos la ecuación. Y pues debemos de encontrar las derivadas sencillas. Entonces calculamos las derivadas inmediatas de W, que es con respecto a X. De acá, si yo derivo esto de acá con respecto a X, me quedaría así. De acá, pues nosotros aplicamos lo mismo para la otra derivada inmediata de W, que va a ser con respecto a la variable Y en este caso. Y eso nos quedaría así. Ahora pues necesitamos conocer la derivada de X con respecto a R, que pues sería, nos quedaría expresado de esta manera, sabiendo que X depende de R y de teta. Entonces esto pues lo puedo copiar por acá y tendríamos esto acá. Acá pues vamos a derivar con respecto a R nada más. Con respecto a teta, teta la vamos a considerar como una constante, entonces va a ser 0. Y la derivada de R va a ser 1. 1 más 0 es 1. Y finalmente, pues vamos a derivar, pero con respecto a Y. La derivada de Y con respecto a R de la función R menos teta, porque este era Y. R menos teta. Entonces este es Y, pero con respecto a R. La derivada de teta es 0 y la derivada de R es 1. Entonces esto nos quedaría 1. Y finalmente, únicamente vamos a hacer la sustitución. Aquí pues ya está cocinado el problema. Ya no es nada del otro mundo. Ya está casi eliminado este problema. Y acá pues recordando que esto que habíamos encontrado era W con respecto a X. Entonces lo sustituimos en lugar de... Entonces esto es igual a 0. Y pues esa es la solución para la primera derivada. Ahora si nos piden derivar con respecto a teta, la variable W, vamos a hacer nuevos caminos. Aquí vamos a ocupar otro color, vamos a ocupar el rojo, por ejemplo, para trazar los nuevos caminos. Recordando siempre que vamos a tener que pasar por las variables inmediatas a W. Entonces el camino rojo va a representar la derivada de W con respecto a teta. Ahora de X no nos vamos a ir ya a R porque nos interesa la derivada con respecto a teta. De acá nos vamos siempre a Y y de acá nos vamos a teta. Entonces el camino rojo va a ser la derivada de W con respecto a teta. De acá pues me paso un poco por aquí y lo dejo por ahí. Sí. Vamos a escribir la ecuación. De acá pues recordemos que podemos derivar ahora esta función, pero con respecto a teta. Yo pues por aquí lo voy a copiar. Si yo derivo con respecto a teta el X, ¿no? Nos quedaría expresado de esta manera.
Si yo derivo con respecto a teta, eso me va a dar 1. Y si yo derivo esta función, pero ahora con respecto a teta, porque teta es la con la que estamos derivando. Entonces acá nos va a quedar menos 1. Y de acá quizá me voy a desplazar un poquito para que se vea eso ahí. Así. De acá pues únicamente sustituimos. Y pues de esa manera es como solucionamos el problema. Y acá pues si queremos todo en términos de la variable que se nos está pidiendo, entonces únicamente hacemos la sustitución. Recordando que x era r más teta, es decir que en lugar de x, yo sustituyo esto y me queda así. Y en lugar del y, yo sé que es r menos teta. Entonces eso me quedaría r menos teta. Entonces cualquiera de estos es equivalente a la respuesta. Entonces ahí dependiendo cómo le pidan en términos de que quieran la respuesta, en términos de x y y o en términos de r y teta o mezclado. Ahí pues su docente va a decidir. Y con respecto a la última, a literal B, yo únicamente les voy a hacer mención de cómo se soluciona. Ese pues es el más fácil. Agarramos nosotros la función. Y acá no vamos a aplicar derivada de cadena, sino que vamos a sustituir directamente. R más teta. ¿Dónde vamos a sustituir eso? Donde aparezca la X. Pero aquí aparece la X. Ahí voy a sustituir. R más teta. Entonces, esto lo dejamos así. Y lo sustituimos. Y donde aparezca el y, vamos a sustituir el r menos teta. Entonces de acá, subimos acá, y esto acá. Y de acá, como podemos notar, el w va a estar en términos de w, de r y teta, quiero decir. Entonces acá únicamente derivamos de una sola vez, derivada parcial con respecto a r y después derivada parcial con respecto a teta, y tenemos que llegar a la misma respuesta. Entonces pues eso es todo con respecto a derivadas parciales, a derivadas de cadena quiero decir, y pues ya voy a subir un video con uno de aplicación. Así que pues nos vemos en el siguiente video, denle en compartir, denle like y suscríbanse.